Vida.tv 2020. Amanecer con Dios, a cargo de Monseñor Joselito Carreño. Os digo, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará como suyo delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. A todo el que hable contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os lleven a las sinagogas y ante los magistrados y autoridades, no os preocupéis de cómo defenderos o de qué habéis de decir, pues el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que conviene decir. Al amanecer con Dios, un día nuevo que nos da el Señor, una oportunidad maravillosa para, en primer lugar, agradecerle a Él porque siempre está renovándonos sus bendiciones, renovándonos la gracia y el poder de su espíritu de amor. Él cada mañana nos renueva su amor misericordioso, compasivo, eterno y siempre fiel. Continuamos reflexionando hoy el Evangelio según San Lucas en el capítulo 12. Vamos a escucharlo. Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 8 al 12. Les aseguro que todo aquel que se declare a mi favor delante de los hombres, el Hijo del Hombre se declarará a favor de él en presencia de los ángeles de Dios. Pero aquel que delante de los hombres niegue conocerme, no será reconocido en presencia de los ángeles de Dios. Dios perdonará a todo el que diga algo contra el Hijo del Hombre, pero no perdonará al que blasfeme contra el Espíritu Santo. Cuando los lleven a las sinagogas y a la presencia de los gobernantes y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo les enseñará lo que deban decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, hoy nos hace un llamado fuerte a, en primer lugar, a ser valientes y audaces testigos de su presencia en el mundo. No hay nada más hermoso que vivir personalmente, tener la experiencia personal de la alegría del encuentro con el resucitado, la alegría del encuentro con Jesucristo que vive y que viene al encuentro de los que lo buscamos con sincero corazón. Por eso el Papa Francisco, en la exhortación evangélica, primera exhortación que él publicó, le dio ese título de la alegría del Evangelio, la proclamación de la alegría del Evangelio. No hay una alegría mayor que esa, y por eso ¿cómo vamos a avergonzarnos de proclamar esa alegría? ¿Cómo vamos a avergonzarnos de no reconocer y no proclamar abiertamente que Jesucristo es el Señor, es la fuente de esa alegría, es el que le da sentido a nuestro vivir, es la fuente de nuestra fe, el que la sostiene, el que la lleva a feliz término? Nunca podemos negar esa presencia, al contrario, no hay nada más hermoso que reconocerla y proclamarla. Jesús, si el que lo conoce, lo debe llevar a amarlo, y el que lo ama, lo debe llevar a proclamarlo con todo el alma, con toda la inteligencia, con todos los medios que encuentre para ser visible, por medio, en primer lugar, de su propia vida, su propio comportamiento y de la expresión oral o escrita, dar a conocer
esa proclamación de nuestro Señor Jesucristo. Es la primera invitación que nos está haciendo el Señor hoy en el Evangelio, a no tener cobardía, a no tener miedo de anunciar y proclamar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo a nuestros hermanos y hermanas en nuestro diario caminar, y no tener miedo de profesar nuestra fe y de profesarla en primer lugar con nuestro ejemplo de vida, con nuestra manera de vivir. Segunda invitación que nos hace es a que, dice, cualquier insulto, cualquier realidad que nosotros podamos decir en contra de Jesucristo se nos perdonará, pero lo que no se nos perdonará es lo que digamos en contra del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo ha inspirado en los apóstoles, en los profetas, en los testigos del Evangelio hasta nuestro tiempo. Todo aquel que ha blasfemado, que ha insultado a los testigos del Señor, que el Señor ha inspirado como grandes profetas, y que han sido de pronto inclusive sus vidas destruidas, como lo de los mártires, o que los han insultado, o que los han maltratado o rechazado, dice, ese pecado no se perdonará. Entonces pidámosle al Señor que nos libre de caer en ese pecado que no es perdonado, que todos los demás pecados nos serán perdonados, pero no los que nosotros cometamos contra los que son verdaderamente y auténticos testigos del Espíritu del Señor, de la inspiración que el Señor da a través de su Santo Espíritu en sus instrumentos, en sus testigos, en sus profetas, en sus apóstoles, en sus ministros. Todo aquel ministro que haya hablado inspirado por el Espíritu Santo y que haya sido insultado, maltratado, ese pecado no le será perdonado. No el que lo dijo en nombre de esa persona, por ser esa persona, sino porque esa persona estaba inspirada por el Espíritu de Dios. Ahí es donde está el gran pecado que no será perdonado. Pidámosle al Señor que no nos deje caer en esa tentación y que en su infinito amor y misericordia se digne perdonar inclusive ese pecado tan grande que se ha cometido, que se comete y se seguirá seguramente cometiendo en nuestro mundo y en nuestra realidad humana. Que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.